Soy Alan Chengxing, tengo 12 años y vivo en una pequeña aldea al borde de un gran bosque. Mi familia son siervos. Cultivamos la tierra y cazamos para el varón local, y la mayor parte de lo que conseguimos va directamente para él. Hace 7 días, estaba recogiendo hierbas cerca del bosque con otros 3 niños. Habíamos estado trabajando toda la mañana bajo el sol ardiente. De regreso, un enorme jabalí salvaje, una bestia mágica de rango, salió de entre los árboles. Era más grande que un ternero, con colmillos como cuchillas curvas y fuego brillando en sus ojos. Corrimos, pero era demasiado rápido. Un chico fue corneado en el pecho y murió al instante. A otro le aplastaron el cráneo. Yo tropecé y me golpeé la cabeza contra una roca. Mientras todo se oscurecía, algo se abrió dentro de mí. Una avalancha de recuerdos me invadió. Edificios altos, autos, teléfonos, un hombre sentado en un cubículo mirando una pantalla. Ese era yo. Mi nombre era Chen Mo y ya había vivido y muerto una vez antes en otro mundo. Justo antes de perder el conocimiento por completo, escuché una voz fría y sin emociones. Sistema de inteligencia diaria activándose. Anfitrión en estado crítico. Protección forzada activada. Desperté 3 días después. Mi madre estaba a mi lado, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Mi hermano mayor había suplicado favores al capitán de los caballeros y al mayordomo del varón, endeudándose profundamente solo para conseguirme una pequeña botella de poción curativa. Esa poción me salvó la vida. Ahora tengo este sistema en mi cabeza. Cada día a la medianoche me da 3 piezas de información basadas en mi destino y mis conexiones. La mayoría son cosas pequeñas. Esta mañana me dijo: el gallo del jefe del pueblo cantará al amanecer. Las flechas de mi familia están demasiado desgastadas para cazar bien. Y una ardilla caerá inconsciente del viejo roble cerca del mediodía. Así que me levanté al amanecer y empecé a afilar puntas de flecha, 9 en total, alineadas y relucientes cuando terminé. Mi padre volvió a casa con las manos vacías. Había visto un ciervo, pero no pudo derribarlo. Las puntas de sus flechas estaban demasiado desafiladas para atravesar la piel. Tomé mis 9 puntas recién afiladas y se las puse en la mano. «Usa estas mañana», le dije. Él miró las puntas de flecha, luego me miró a mí y me dio una palmada silenciosa en el hombro huesudo. A la mañana siguiente ayudé a mi madre a preparar el desayuno. Luego tomé un cuchillo de cocina y una cesta y salí. Le dije que iba a recoger leña cerca del borde del bosque. Ella no preguntó más. El aire estaba fresco y húmedo por el rocío. Caminé rápido por el sendero familiar, pensando en la tercera información de ayer. Alrededor del mediodía, una ardilla caería inconsciente del viejo roble. Sabía a qué árbol se refería. Solo había uno que podía llamarse el viejo roble. Un árbol enorme, con un tronco tan ancho que 2 personas no podían rodearlo con los brazos. Ya había recogido bellotas allí antes. Llegué temprano y me escondí detrás de una haya cercana, esperando. El rocío goteaba de las hojas sobre mi cuello. Se me entumecieron las piernas de estar agachado. El sol subía cada vez más alto. Entonces lo oí, un agudo grito de halcón desde arriba. Una figura oscura se lanzó en picada desde el cielo, rozando las copas de los árboles. El roble estalló en chillidos de pánico. Una ardilla gris y gorda salió disparada de la copa, saltando de rama en rama de forma descontrolada. Saltó demasiado rápido. Sus garras delanteras no alcanzaron una rama. Su cuerpo giró en el aire y su cabeza golpeó con fuerza el tronco. Se deslizó hacia abajo y cayó sobre la hierba al pie del árbol. No se movió. El halcón dio una vuelta, chilló y se alejó volando. Conté hasta 20. Nada. Esperé un poco más para asegurarme de que el halcón se hubiera ido. Luego me acerqué. La ardilla estaba acurrucada, aún respirando. Tal como decía el sistema, si hubiera llegado más tarde, se habría despertado y habría huido. Le até las patas con un cordón de cuero, la metí en el fondo de mi cesta, la cubrí con hojas y ramas y me fui a casa. Cuando regresé, mi padre estaba sentado en el patio afilando astas de flecha. Las puntas de flecha que había afilado ayer estaban dispuestas a su lado, junto con un pequeño frasco de pegamento de resina de pino. Dejé mi cesta y aparté las ramas para mostrar la ardilla. «Madre, quiero comer carne», dije. Sus ojos se iluminaron. Pesó la ardilla en su mano. «Bien gordita, la cocinaré esta noche. Ten cuidado con la piel», añadió mi padre. «Guárdala, podemos hacer un calentador de manos para el invierno». Me senté junto a mi padre y empecé a pasarle las puntas de flecha una por una. Él partía la punta de cada asta, insertaba la punta de flecha y luego la envolvía firmemente con un cordón fino de cáñamo. Trabajábamos juntos en silencio, él tallando, yo pasando. Entonces hablé. «Padre, soy débil. No tengo mucha fuerza.
Si todo lo que hago es trabajar en el campo, no duraré muchos años. Me quedé mirando las virutas de madera en el suelo. Si no fuera por la medicina que me consiguió mi hermano mayor, estaría como los demás, sin despertar nunca. Quiero encontrar otro camino. Él guardó silencio por un momento. Luego dijo: tu hermano es escudero de un caballero. Cuando vuelva a casa la próxima vez, hablaré con él. Conoce gente. Puede encontrar algo para ti. Gracias, padre. No me des las gracias. Movió la mano y tomó el siguiente asta. Esa noche, la casa olía a carne. Mamá cortó la ardilla en trozos pequeños, la frió en un poco de grasa guardada, añadió hierbas silvestres y setas secas, y lo guisó todo en una olla de barro. Lo comimos con pan negro caliente recién salido del fuego, el aroma del salvado mezclándose con el rico caldo. Durante la cena, mi padre volvió a hablar de buscarme un camino a seguir. Los ojos de mi madre se humedecieron y no dejaba de asentir. Ella amontonó más carne en mi cuenco y no comió nada más que pan y caldo de verduras. Esa noche, me tumbé en mi estera de paja, mirando las estrellas a través del agujero en el techo, incapaz de dormir. Cuando desperté al amanecer, ya tenía 3 nuevas piezas de información en mi mente. La primera me golpeó con fuerza. Mi hermano mayor pasaría por nuestro pueblo esa tarde y se detendría en casa durante aproximadamente media hora. Él ya se había enterado de mi situación por nuestro padre. Después de que él regrese, le pedirá un favor al mayordomo del castillo, y el mayordomo, impresionado por el arduo trabajo de mi hermano, aceptará tomarme como mozo de establo. La segunda tenía que ver con la costa. Los pescadores del pueblo costero habían encontrado un banco de peces inusual. El varón ordenaría construir un muelle y fabricar barcos para atraparlos. Grandes noticias para el territorio, pero de poca utilidad para mí. Yo estaría paleando estiércol de caballo, no tirando de redes. La tercera noticia me contó que un niño llamado Goodin tenía 5 monedas de plata enterradas en una olla de barro bajo su huerto. 5 monedas de plata podrían alimentar a una familia durante 2 o 3 meses. Pero esas monedas no eran mías. Goodin es solo un niño pequeño, y si desaparecieran, lloraría desconsoladamente buscándolas. No valía la pena el riesgo, no por 5 monedas de plata. Pasé la mañana ayudando a mi madre, cortando leña, acarreando agua, deshierbando el jardín. Por la tarde, mi padre me enseñó a afilar astas de flecha. Practiqué cuidadosamente una tras otra mientras miraba el camino cada pocos minutos. Al anochecer, escuché cascos de caballo. Me levanté de un salto y corrí hacia la cerca. Mis padres también salieron. Mi madre se agarró al poste de la cerca y se puso de puntillas para ver. Un caballo gris apareció al final del camino. Mi hermano llegó montado, dejando una estela de polvo tras de sí. Todos entramos a la casa. Él solo podía quedarse media hora. Estaba entregando un mensaje al jefe del pueblo y se detuvo de paso. Me miró de arriba abajo y preguntó por mi herida. Le di las gracias por la poción curativa. Él le restó importancia con un gesto. Entonces mi padre sacó el tema. Este chico es débil, casi muere. ¿Puedes encontrarle algo? Lo que sea. En el castillo, mi hermano pensó un momento y sus ojos se iluminaron. En realidad, el mozo de cuadra se rompió el tobillo el mes pasado. Fue una fractura grave. Probablemente ya no pueda hacer trabajos pesados. El castillo necesita a alguien que cuide de los caballos. ¿No es un trabajo duro?, preguntó mi padre. Más duro que nada, más fácil que trabajar en el campo, dijo mi hermano. Te dan de comer, te dan alojamiento, te dan 2 mudas de ropa tosca al año, y si lo haces bien, puede que aprendas una que otra cosa. Mi padre me miró. Yo iré, dije. Mi hermano me dio una palmadita en el hombro. Hablaré con el mayordomo, pero no prometo nada. Él tiene la última palabra. Yo solo soy un escudero. Solo menciónalo, dijo mi padre. Si acepta, es una bendición. Si no, es el destino. Mi hermano me dio un consejo. Trabaja rápido, habla con educación y busca siempre cosas que necesiten hacerse. Luego volvió a montar su caballo y se alejó cabalgando hacia la luz que se desvanecía. Me quedé de pie junto a la cerca, viéndolo desaparecer por el camino. Un mozo de establo. En realidad, es solo saltar de un charco de barro a otro, pero era el primer atisbo de cambio que veía desde que llegué a este mundo. Entré y empecé a empacar. ¿Empacar qué? Aún no hay nada decidido, dijo mi padre. Me estoy preparando por si acaso. Si el mayordomo dice que sí, no quiero hacer esperar a nadie. Me desperté al amanecer y revisé la información en mi cabeza. Primera noticia. Mi hermano Jolene volvió al castillo anoche y habló con el mayordomo. La respuesta fue sí. Vendría por mí esta mañana.
Segunda noticia. El caballo castaño del establo estaba inquieto porque una línea de sangre oculta se agitaba en su interior. Si se le alimentaba con el material mágico adecuado, podría despertar y transformarse en una bestia mágica de monta. Pero si no se hacía nada, esa agitación desaparecería en 3 días y la línea de sangre se sellaría para siempre. Tercera noticia. La entrega de heno de la tarde contendría 2 frutos silvestres mezclados. El rojo maduro podía fortalecer ligeramente el cuerpo de una persona. El verde inmaduro también podía hacerlo. Mi corazón latía con fuerza. Esto era prueba de que el sistema no era débil, yo lo era. En el pueblo solo me cruzaba con gallinas y vecinos, así que la información era poca. Ahora que estaba entrando en un mundo más grande, las oportunidades ya estaban creciendo. Salté de la cama, me lavé la cara y me puse una camisa vieja que mi hermano ya no usaba. Mi madre parecía sorprendida. Mi padre se rió y dijo que aún no había nada confirmado. Pero les dije que confiaba en mi hermano. Minutos después se oyeron cascos de caballo. Jolene llegó cabalgando en su caballo gris, sudando. Dijo que el mayordomo estaba de acuerdo, pero quería verme primero y que teníamos que darnos prisa. El varón se dirigía al pueblo costero después del desayuno y Jolene tenía que ir con él. Antes de que pudiera pensarlo, ya estaba sentado detrás de mi hermano en el caballo, sujetando su cinturón, con el viento rugiendo en mis oídos. La casa de techo de paja se fue haciendo más pequeña detrás de nosotros hasta desaparecer. Media hora después vi el castillo, muros de piedra gris sobre una colina baja, torres de vigilancia de madera en la cima, hileras de edificios bajos afuera para sirvientes y artesanos. Todo el conjunto tenía casi 100 años, construido por el varón anterior. Los guardias nos dejaron pasar. Dentro había un patio de grava. La casa de piedra de 2 pisos del varón estaba justo enfrente, los barracones y un patio de entrenamiento a la izquierda, establos y almacenes a la derecha. Jolene me llevó a la oficina del mayordomo. Un hombre de mediana edad, con una túnica gris, estaba sentado detrás de un escritorio, con llaves colgando de su cinturón. Me miró de arriba abajo, como si intentara ver a través de mí. Me preguntó mi edad. 12. ¿Qué trabajo había hecho? Cultivar la tierra, cortar leña, desenterrar hierbas, afilar astas de flechas. ¿Sabía leer? Dije que mi hermano me enseñó algunas palabras. Podía escribir mi nombre y contar hasta 100. Me preguntó por mi salud, si era obediente, si era trabajadora. Entonces dijo, el establo necesita a alguien, cortar pasto, mezclar alimento, cepillar los caballos, palear estiércol y cualquier otra cosa que haga falta. Comida y techo incluidos, 2 mudas de ropa tosca al año, quizá unas monedas de cobre al final del año si lo haces bien. ¿Puedes con eso? Sí, respondí. Entonces quédate. Nos hizo salir con un gesto de la mano. Al salir, un grupo salió del edificio de piedra. El hombre al frente tenía unos 30 años, llevaba una espada en la cadera y parecía peligroso. El varón, Jolene, me apartó a un lado y nos inclinamos en señal de respeto. El varón me miró por un segundo, luego montó su caballo y se fue con sus escoltas. Jolene me dio una palmada en el hombro y me llevó a los establos, una larga fila de edificios bajos, mitad cubiertos, mitad al aire libre. El lado cubierto tenía establos para los caballos. El lado abierto tenía heno, bebederos y un área de trabajo. Me presentó a viejo Tom, un hombre flaco, encorvado, de cabello blanco y que cojeaba. Tom me examinó, asintió y dijo, «Bien, puede quedarse». Jolene me repitió que trabajara duro, hablara poco y mantuviera los ojos abiertos. Luego se apresuró a alcanzar al varón. Me arremangué y me puse a trabajar. Barrí los suelos, saqué la paja vieja de los establos vacíos, fregué los bebederos y llevé agua fresca del pozo. Viejo Tom me dio un trozo de pan negro duro y agua fría para el almuerzo. Estaba agrio y me raspaba la garganta, pero lo comí sin quejarme. La mayoría de los establos estaban vacíos. El varón se había llevado los otros caballos. Solo uno estaba ocupado, una yegua alazana que pateaba el suelo, sacudía la cabeza, inquieta. Esa era la del informe, la del despertar del linaje. La observé un rato y ella se volvió para mirarme. Nos quedamos mirando el uno al otro. Sentí el impulso de hacer algo al respecto, pero lo reprimí. Era un mozo de cuadra completamente nuevo en mi primer día. Ni siquiera sabía de dónde había salido ese caballo. No tenía sentido meterme donde no me llamaban. Al menos, no todavía. Esperaría la entrega de heno de la tarde y las 2 frutas silvestres escondidas dentro. Esa tarde, una carreta desvencijada tirada por bueyes llegó al establo con una carga de pasto recién cortado, empacado en grandes canastos. El viejo Tom me dijo que lo descargara todo. Saqué canasto tras canasto hasta que la espalda me chorreaba de sudor y los brazos me ardían. Mientras trabajaba, mantenía las manos ocupadas dentro de cada canasto, palpando entre el pasto.
En el segundo canasto, mis dedos tocaron algo redondo y duro, completamente diferente de las hojas suaves. El corazón me dio un brinco, pero mantuve el rostro sereno. Lo empujé hacia la esquina del canasto y lo cubrí con pasto. Unas cuantas puñadas después, encontré un segundo, más pequeño. Escondí ambas frutas en un bolsillo secreto que había cosido en mi manga la noche anterior. El viejo Tom revisó los establos después de que terminé y pareció satisfecho. Fuimos a la cocina a buscar la cena, un cuenco de sopa caliente y salada y 2 panes negros del tamaño de un puño. Eso era la comida de todo un día. El viejo Tom me mostró mi cama, una estera de paja en el suelo del cuarto de almacenamiento junto al establo. Me dijo que las habitaciones de piedra más bonitas al otro lado del patio eran para los sirvientes de mayor rango y el mayordomo. Alguien como yo podría llegar allí en 10 o 20 años si tenía suerte. Cuando todo se calmó, le dije a Tom que necesitaba ir al baño y caminé detrás del establo hacia el montón de estiércol. Una vez que estuve seguro de que no había nadie cerca, saqué las 2 frutas, una grande y una pequeña. La inteligencia decía que la roja madura fortalecería un poco mi cuerpo y la verde inmadura haría lo mismo, pero en menor medida. Le di un mordisco primero a la grande. Un jugo dulce estalló en mi boca, fresco y fragante. Una sensación de calor se extendió desde mi estómago hasta mis brazos, piernas y columna vertebral. Sentía como si cada músculo estuviera sumergido en agua tibia. Cuando pasó, apreté el puño con más fuerza. No es algo imaginado, real. Luego me comí el pequeño. Ácido, amargo, horrible. Estuve a punto de escupirlo, pero me obligué a tragarlo. También se percibía un ligero calor, mucho más débil que el primero. Entonces mi estómago rugió con fuerza y sentí una necesidad imperiosa de ir al baño. Apenas llegué a tiempo. El olor era terrible, ni yo mismo lo soportaba. Regresé sigilosamente al almacén apestando. El viejo Tom frunció la nariz, se alejó de mí, gruñó y volvió a dormirse. Estaba demasiado agotado para importarme y me desmayé sobre mi estera. Antes del amanecer, Tom me sacudió para despertarme. Es hora de dar de beber y alimentar a los caballos. Me eché agua fría en la cara y revisé la información del nuevo día. Primero, el viejo Tom me estaba poniendo a prueba. Si mi comportamiento le agradaba hoy, se mudaría del almacén y me entregaría la responsabilidad total de los caballos por la mañana y por la noche. Segundo, mi hermano Jolene vendría de visita esta mañana. Si le pedía que me enseñara lo básico del manejo de la espada, aceptaría. El varón no prohibía que los sirvientes mejoraran a sí mismos. Tercero, en el tercer establo, encajado entre el comedero y la pared, había una moneda de oro. Se había quedado atascado en el casco de un caballo durante alguna batalla anterior y posteriormente se soltó y cayó en la grieta. Mantuve una expresión impasible. Tomé los cubos de agua de Tom, los llené en el manantial del jardín trasero y comencé mi rutina matutina. Primero, un poco de agua para cada caballo, y luego pienso seco mezclado con avena, cebada y torta de habas. Tom me observaba desde la puerta. «No está mal», dijo. «Desayuno pronto». Mientras trabajaba sentí que alguien me observaba. Alcé la vista. En el balcón del segundo piso de la casa de piedra, el varón estaba de pie mirando hacia el patio. Bajé la mirada de inmediato y seguí trabajando, fingiendo que no había notado nada. A la mañana siguiente, mi hermano Jolene pasó por el establo para ver cómo estaba. Le pedí que me enseñara algunas habilidades básicas de combate, aunque fuera solo lo suficiente para fortalecer mi cuerpo. Él sonrió y dijo que lo haría. Al varón no le molestaba que los sirvientes intentaran superarse. Jolene me dijo que volvería en unos días para empezar con posturas y movimientos de pies, y que una vez que mi cuerpo se fortaleciera, pasaríamos a lo básico del manejo de la espada. También me dijo dónde estaba su habitación, por si alguna vez lo necesitaba. Durante todo el día, mantuve la vista en el tercer establo, donde la moneda de oro estaba escondida en la grieta, entre el comedero y la pared. Pero siempre había guardias en las murallas, o gente en las ventanas de la casa de piedra. El ángulo no era el adecuado. Cualquiera que mirara podía ver directamente dentro de ese establo. No podía arriesgarme. Esa noche, el viejo Tom soltó una sorpresa. Me contó que había comprado una esclava el pasado septiembre, una mujer trabajadora de unos 30 años, y que el varón le había dado una pequeña casa fuera de las murallas del castillo. De ahora en adelante, dormiría allí por las noches. El establo quedaba a mi cargo solo después del anochecer. Me advirtió que vigilara de cerca al caballo castaño. Su inquietud iba en aumento. Esperé hasta entrada la noche. Todas las lámparas de la casa de piedra se apagaron. Los pasos de la patrulla se hicieron escasos. Entonces me deslicé hasta el tercer establo, metí la mano en el estrecho hueco junto al comedero y palpé entre restos de hierba y avena suelta, hasta que la yema de mis dedos tocó algo duro, redondo y plano.
Una moneda de oro, más grande que una de cobre, más pesada que una de plata, brillaba incluso en la oscuridad. Me temblaban las manos. Una sola moneda de oro podría alimentar a mi familia durante años. La deslicé en el bolsillo oculto de mi manga y volví a la cama. Me quedé allí, dándole vueltas entre los dedos durante mucho tiempo, antes de finalmente esconderla y dormir. La inteligencia de la mañana siguiente me reveló 3 cosas. Primero, que los pescadores del pueblo costero habían traído una captura enorme. El varón estaba complacido, y esa noche cada sirviente recibiría un pescado asado. Si iba a la cocina a ayudar a limpiar el pescado, tal vez podría recoger escamas y huesos que podrían resultar valiosos. Segundo, en 30 días, una caravana de comerciantes pasaría por el territorio del varón. Uno de los mercaderes tendría un libro llamado Cuentos de Curiosidades, con algo especial escondido dentro. Tercero, todavía había monedas de cobre atascadas en las grietas alrededor del establo. Las malas piernas del viejo Tom le habían impedido limpiar adecuadamente. Si buscaba con cuidado, las encontraría todas. Pasé la mañana fregando cada rincón del establo y saqué más de una docena de monedas de cobre de las grietas. Por la tarde, los soldados regresaron de la costa con carro tras carro de pescado de mar. Todo el patio interior se volvió un caos, los sirvientes corriendo por todas partes, descargando cajas, el hedor a pescado llenando el aire. Después de terminar de atender a los caballos, fui a la cocina y me ofrecí para ayudar. Un cocinero me puso a trabajar, recogiendo escamas y vísceras de pescado en cubos. Mientras trabajaba, escuché a los sirvientes conversar. Junto con los peces normales, los soldados también habían capturado varios peces que habían alcanzado rango mágico. Esos eran enormes, con escamas doradas que brillaban. El mayordomo los había vigilado personalmente mientras los llevaban adentro, un regalo para el varón. Fue entonces cuando lo entendí. Las escamas de los peces normales no valían nada, pero las escamas y huesos de criaturas mágicas de rango contenían poder elemental. Podían usarse para fabricar armas, armaduras o medicinas. El problema era que esos peces de escamas doradas ya estaban bajo llave y bajo la vigilancia del mayordomo. Yo solo era un mozo de establo. ¿Cómo se suponía que iba a conseguir algo de eso? Mientras recogía escamas de pescado en el balde, vi algo. Una sola escama dorada mezclada entre las azul plateadas de un pez grande que el cocinero estaba limpiando. Casi se me detuvo el corazón. Seguí trabajando como si nada hubiera pasado, acercándome poco a poco. Cuando el cuchillo del cocinero raspó esa escama dorada junto con las demás, la tomé con la uña y la deslicé en el bolsillo oculto de mi manga en un solo movimiento fluido. Justo después, el mayordomo entró y llamó al cocinero a la cocina trasera. Pude escuchar fragmentos de lo que decía. El pescado de rango tenía que ser procesado con cuidado, cada escama y hueso molidos hasta convertirlos en polvo, sin desperdiciar nada. Ese polvo estaba destinado a alguien importante, tal vez los hijos del varón o sus caballeros. Esa única escama dorada en mi manga probablemente era la única pieza que llegaría a tener en mis manos. Llené el balde y lo saqué. El viejo Tom llegó tarde y yo lo molesté por eso. Él refunfuñó y me dijo que me ocupara de mis propios asuntos. Esa noche nos sentamos en la puerta del almacén a comer pescado asado, uno por sirviente, la recompensa del varón por la gran pesca. Tom se comió el suyo hasta no dejar nada, huesos y todo, y luego se fue a casa con su mujer fuera de los muros. Sentado allí solo, masticando pescado en la oscuridad, pensé en este mundo. Todo en el territorio pertenecía a los nobles. La vida, la muerte, nada de eso era realmente nuestro. La única manera de cambiar eso era volverse extraordinario. A la mañana siguiente, mi hermano vino temprano con un grupo de hombres. El varón estaba enviando a todos al pueblo costero para pescar la mayor cantidad de peces posible. El mayordomo también había ordenado que el viejo Tom fuera para cuidar los caballos allí. Jolene no tendría tiempo para enseñarme esgrima durante 10 días o más, pero ya lo había previsto. Me presentó a William, un compañero escudero que era mejor con la espada que él. William me examinó, preguntó si podría soportar el dolor del entrenamiento y dijo que empezaría a enseñarme lo básico cuando regresara de la costa al mediodía. Después de que todos se marcharon, me senté y revisé mi inteligencia. Algo era diferente. Había 4 piezas en vez de las 3 habituales. Primero, los peces seguirían llegando durante 3 días más. Luego se dispersarían. El varón planeaba intercambiar la pesca con una caravana de comerciantes dentro de un mes. Si todo salía bien, conseguiría un barco de vela de un solo mástil para finales de año. Segundo, esta tarde a las 3, un aventurero con túnica gris y una espada ancha se metería en una pelea en la taberna Gato Borracho del pueblo, y luego se marcharía. Tercero, el despertar de la línea de sangre del caballo castaño había terminado anoche.
El rastro de sangre de bestia mágica en su interior no logró despertar. Pasaría toda su vida como un simple caballo de guerra. Sentí una punzada por eso. Sabía que estaba ocurriendo y no hice nada, pero no tenía manera de ayudar. Ni siquiera sabía qué tipo de material necesitaba el caballo. Cuarto, el viejo Tom pasaría todo el día en el viento costero. Era viejo y frágil. Esta noche le daría una fiebre alta y sin tratamiento podría matarlo. 4 piezas de información. Eso nunca había pasado antes. No sabía si el sistema se había actualizado o qué, pero no podía pensar en eso ahora. El viejo Tom iba a enfermarse gravemente esta noche. Pero ¿cómo podía advertirle? ¿Decirle que puedo ver el futuro? ¿Decirle que le dará fiebre? Nadie creería eso. Decidí dejar pasar lo de Old Tom. Tenía 12 años. No podía explicar que sabía el futuro sin que me llamaran un bicho raro. Volví a barrer el establo. Al mediodía, llegó una columna de carretas cargadas con barriles y cajas desde la costa. Salí corriendo para tomar los caballos, llevándolos uno por uno a sus establos. Cuando todo se calmó, busqué a William y le pregunté si podía enseñarme ahora. Él sonrió y me llevó al campo de entrenamiento, un patio arenoso con muñecos de práctica de madera y un estante de espadas de entrenamiento. Me entregó una espada de madera. Era más pesada de lo que esperaba. Me mostró lo básico, la postura inicial, el tajo, la estocada, el corte ascendente, el barrido, el bloqueo. En cada movimiento me corregía una y otra vez. Mis pies se movían cuando no debían. Mi muñeca estaba demasiado rígida, mi golpe era demasiado lento, pero aprendí rápido. Mi cuerpo era débil, pero tenía una mente adulta debajo. Entendía cada instrucción y recordaba cada detalle. Después de media hora, podía realizar toda la secuencia de principio a fin. Rudo y falto de fuerza, pero reconocible. William me habló sobre los rangos de caballero: negro, hierro, bronce, plata, oro, tierra, cielo. El varón era un caballero de hierro negro, el único caballero verdadero en todo el territorio. Para convertirse en uno, tenías que condensar una semilla de aura de batalla dentro de tu cuerpo. William dijo que ni 100 como yo serían suficientes para que el varón siquiera sudara, y que incluso el propio William podría ser asesinado con un solo golpe casual. Después de que William se fue a la costa, practiqué solo. 3 rondas y me desplomé. Me temblaban los brazos, las piernas no me respondían. 2 trozos de pan negro al día, eso era todo el combustible que tenía. Sin mejor comida, nunca tendría la fuerza suficiente para mejorar. Esa tarde, la entrega de heno fue solo de 4 canastas en vez de la carga habitual. El pasto se estaba acabando. Le pregunté al conductor dónde estaba, a unas 3 millas al norte del castillo. Me guardé esa información. Cuando los hombres del varón regresaron esa noche, el viejo Tom no estaba entre ellos. A la mañana siguiente, mi hermano golpeó mi puerta antes del amanecer. Iba a salir de nuevo. Le dije que el caballo castaño ya se había calmado y probablemente podía montarse ahora. Se le iluminaron los ojos. Dijo que le informaría eso al varón como un pequeño mérito para mí. Después de que se marcharon, revisé la información del día. Primero, William volvería al mediodía con la noticia de que el viejo Tom tenía fiebre alta. El varón decidiría no enviar más mozos de cuadra a la costa y planeaba comprar 2 mozos esclavos de la caravana de comerciantes cuando llegara. Segundo, en el pastizal del varón en las colinas, había 6 tallos de una planta llamada hierba de temple corporal, escondidos entre la hierba común. Si conseguía permiso del mayordomo y iba yo mismo, podría encontrarlas. Comerlas fortalecería mi cuerpo y construiría una base real. Tercero, esta tarde, la joven hija del varón estaría leyendo una biografía en el jardín trasero y la dejaría junto a la piscina. Dentro de ese libro estaba escondida una copia del método básico de condensación de aura de batalla. Si la tomaba antes del amanecer de mañana mientras recogía agua, podría llevármela. Después de que saliera el sol, la chica vendría a buscar el libro. Mi corazón casi se me sale del pecho. El método de condensación de aura de batalla, la clave para dar el paso hacia lo extraordinario, la forma de formar una semilla de aura de batalla y la hierba de temple corporal, exactamente lo que mi cuerpo deteriorado necesitaba para soportar un entrenamiento real. 2 caminos para cambiar mi destino, ambos al alcance de la mano. Me obligué a respirar. Mañana antes del amanecer conseguiría primero el método de condensación. Al mediodía, William regresó y entró en la casa de piedra. Media hora después, vino a buscarme. Alan, el viejo Tom no está bien. Tuvo fiebre alta anoche. Lo encontraron esta mañana, todavía ardiendo. Podría ser grave. Entiendo, respondí. Me dio una palmada en el hombro y se fue sin decir una palabra más. Me desperté antes del amanecer con el corazón ya acelerado. La información me reveló 3 cosas.
La portada del libro era una funda separada que podía quitarse fácilmente, revelando el método del aura de batalla escondido dentro sin dañar nada. La hierba para templar el cuerpo funcionaba mejor cocida con hierbas en una sopa, un tallo a la vez. Si se comía cruda, el efecto se reducía a la mitad. Y los 6 tallos estaban en 2 lugares, 3 junto a un montón de rocas en la esquina noroeste del pastizal, y 3 cerca de las raíces de los sauces junto al arroyo. Las reconocería por sus hojas aserradas, el fino vello en el reverso y las raíces rojizas. Mi hermano golpeó la puerta antes de que siquiera pudiera levantarme. Ayudé a los hombres a ensillar sus caballos, y ellos partieron cabalgando en la niebla matutina. En cuanto se fueron, tomé mi cubo y caminé hacia el jardín trasero. La poza estaba tranquila, con hojas flotando en la superficie. La rodeé 2 veces y no vi nada. Se me hundió el estómago. Luego revisé los huecos entre las piedras del borde, y ahí estaba, un libro encajado entre 2 rocas, húmedo por el rocío. Deslicé la funda de la portada. Entre las páginas interiores y la portada, un trozo de pergamino de piel de oveja doblado. Lo saqué, lo metí en mi bolsillo oculto, volví a colocar la portada, salpiqué unas gotas de agua en la superficie para que pareciera intacto y empujé el libro de nuevo en la grieta. De vuelta en el almacén con la puerta cerrada, me temblaban las manos. Desplegué el pergamino. Estaba cubierto de diminuta escritura y diagramas, contornos del cuerpo humano, canales de energía, la ubicación del dantian. Flechas mostraban cómo fluye el aura de batalla. El método tenía 4 pasos. Primero, fortalecer el cuerpo. Un cuerpo fuerte significa sangre y energía fuertes. Segundo, guiar el flujo de energía a lo largo de los canales. Tercero, hacer girar ese flujo dentro del dantian hasta que forme un vórtice. Cuarto, comprimir el vórtice hasta convertirlo en una semilla de aura de batalla. Primero la base, un paso a la vez. Doblé el pergamino, lo escondí junto a mis monedas y me puse a trabajar en el siguiente problema: la hierba de temple corporal. Necesitaba llegar al pastizal, así que fui a la oficina del mayordomo y le dije que las entregas de heno habían estado cortas 2 días seguidos. Me ofrecí a ir yo mismo al pastizal y traer algo de hierba. Él se rió y dijo que probablemente solo quería tomar aire fresco, pero me dejó pasar. Salí del castillo, atravesé el pequeño pueblo al pie de la colina, Pueblo Álamo, con su herrero, sastre y taberna, y seguí hacia el noroeste durante unas 2 horas hasta que la pradera se abrió ante mí. Colinas verdes ondulantes, un arroyo atravesando el centro, vacío y silencioso. Primero encontré el montón de rocas. Me agaché, removí la hierba mechón por mechón y ahí estaban. 3 tallos con hojas aserradas, en vez aterciopelado, raíces rojizas, ligeramente cálidas al tacto. Las arranqué con cuidado y las guardé en mi cesta. Luego seguí el arroyo hasta los sauces y encontré las otras 3. Llené el resto de la cesta con hierba común para que nadie hiciera preguntas y emprendí el regreso. Crucé la puerta justo antes de que oscureciera. Esa noche, a solas en el trastero, extendí los 6 tallos. No tenía olla, ni fuego, ni hierbas para cocinarlas. En crudo significaba la mitad del efecto, pero la mitad era mejor que nada. Le di un mordisco al primero, amargo, tan amargo que casi me dieron arcadas, con un extraño olor a pescado de fondo. Mastiqué y tragué. Entonces sentí un calor intenso que brotó de mi estómago y se extendió por todo mi cuerpo. Pasó de estar caliente a estar ardiente. Me dolía cada músculo como si me clavaran agujas y me quemaran con fuego. Apreté la mandíbula para no gritar. El calor me subió por la espalda hasta la coronilla. Mi visión se volvió blanca, luego se desvaneció. Cerré el puño. Fuerza. Potencia sólida de verdad. Me puse de pie y realicé los movimientos de espada allí mismo, en la estrecha habitación. Corte, estocada, corte ascendente, barrido, bloqueo. Cada movimiento era más fuerte y fluido que antes. Sin brazos temblorosos, sin piernas que vacilaran. Terminé toda la secuencia sin siquiera jadear. Me comí los 6 tallos uno tras otro. Al final, estaba empapado en sudor, pero mi cuerpo se sentía completamente renovado. Me tumbé en mi cama de paja, mirando el techo oscuro, sonriendo. La información de la mañana siguiente no trajo ninguna oportunidad para mí. Los peces se habían ido. La pesca se agotó casi de la noche a la mañana, y el varón tuvo que cancelar la operación. Su hijo mayor, André, había decidido moler los huesos y escamas mágicos de los peces para hacerlos polvo y mezclarlos en las comidas de los guardias para fortalecerlos. Y la tercera pieza, el jabalí mágico clasificado, el que mató a mis amigos, el que casi me mata a mí, no había abandonado la zona. Acechaba en las colinas al norte de mi aldea natal y era el tipo de bestia que guardaba rencor. Estaba regresando.
No podía contarle a nadie sobre el jabalí, un mozo de establo de 12 años que de alguna manera sabe dónde se esconde una bestia mágica. Me tratarían como a un bicho raro o algo peor. Murmuré algo grosero sobre que el varón no podía encargarse de un simple cerdo salvaje, y de inmediato me arrepentí. En un castillo, las paredes tienen oídos. Un sirviente que habla mal de su señor no vive mucho tiempo. Los siguientes días fueron tranquilos y repetitivos. Despertar, alimentar a los caballos, limpiar los establos, practicar formas de espada detrás del montón de estiércol donde nadie va. La hierba que templaba el cuerpo había cambiado mi cuerpo por completo. Era más del doble de fuerte que cuando llegué. Ahora, mis golpes de espada cortaban el aire con un silbido. Entonces, una mañana, la inteligencia finalmente trajo algo grande. Primero, el jabalí había matado a más de una docena de personas más, incluyendo a 2 de mi aldea. El varón se dio cuenta de que no podía enfrentarlo solo. Había invitado al varón de la Montaña Negra y al varón del Valle a unirse a una cacería conjunta. Ambos llegarían esta tarde con sus hombres. Mañana por la mañana, los 3 varones cabalgarían juntos. En segundo lugar, los sirvientes de los varones visitantes montarían puestos en la plaza del pueblo mañana por la tarde, vendiendo productos de sus territorios. En tercer lugar, cerca del anochecer de mañana, un aventurero llegaría al pueblo. Cuando escuchara sobre el mercado, pondría a la venta algunas cosas que había recogido en sus viajes, entre ellas, un hueso del dedo del pie de un dragón marino de 6º rango con una perla mágica incrustada. El aventurero no sabría lo que realmente era y lo vendería barato. Un dragón marino de 6º rango estaba al nivel de un caballero celestial, increíblemente por encima del rango de hierro negro del varón. Fuera lo que fuera esa perla mágica, tenía que ser algo extraordinario. Aún no sabía para qué servía, pero el sistema la había señalado por alguna razón. La información de mañana probablemente explicaría más. Mi hermano y William aparecieron completamente equipados. El varón los había enviado a entregar invitaciones. Jolene al territorio de la Montaña Negra, William al valle. Antes de irse, Jolene me dijo que preparara alimento extra. Con 2 varones visitantes y todos sus caballos, el establo estaría lleno. Eso me dio una preocupación repentina. ¿Acaso iban a tomar mi almacén para hacer otro establo? ¿Y dónde estaba escondiendo mis objetos de valor? Miré alrededor de la habitación estrecha, la moneda de oro, las monedas de cobre, la escama dorada de pez, el pergamino de aura de batalla. No podía seguir llevándolos tintineando en el bolsillo de la manga con toda esta gente nueva alrededor. Encontré una piedra suelta en la base de la pared, envolví todo en un trozo de tela, lo metí en el agujero y volví a colocar la piedra en su sitio. Invisible. Esa tarde, 2 columnas de jinetes entraron por la puerta del castillo. El varón de la Montaña Negra montaba un caballo de guerra negro. El varón del Valle iba en un alazán. Ambos llevaban espadas y se comportaban como hombres acostumbrados a ser obedecidos. Detrás de ellos cabalgaban 4 jóvenes escuderos y varios sirvientes guiando caballos de carga. Salí corriendo, tomé todas las riendas y llevé cada caballo a su pesebre. Por primera vez, el establo estaba lleno, con más de una docena de caballos resoplando, pateando y llamándose entre sí. Esa noche me acosté en mi cama de paja, escuchando el bullicio. Espero que nada salga mal esta noche, susurré. Me dormí pensando en el mañana y desperté antes del amanecer. Antes de que pudiera siquiera revisar mi escondite, escuché pasos. 2 sirvientes del grupo del varón de la Montaña Negra aparecieron en el establo, uno alto y otro bajo y gordo. El alto empezó a darme órdenes, diciéndome que me apurara y preparara los caballos antes de que los nobles despertaran. Se quedó allí mirándome trabajar sin mover un dedo. Mientras corría al jardín para buscar agua, alcancé a oír un fragmento de su conversación a mis espaldas. El alto se reía de cómo yo dormía en el cuarto de almacenamiento sin forma de cocinar ni de mantenerme caliente, diciendo que probablemente no sobreviviría al invierno. Entonces el bajo le dio una palmada en la espalda y le dijo que se callara. Había estado hablando de robar comida a los nobles, y ese tipo de comentarios podía costarles la vida. Volví con el agua y los vi marcharse del brazo. ¿Robar a los nobles? Estos 2 o eran valientes o eran tontos. Después de alimentar a todos los caballos, revisé la información del día. Primero, el aventurero instalaría su puesto en la esquina sureste de la plaza del pueblo esta noche. El hueso del dedo del dragón marino estaría al borde de su exhibición, de un blanco grisáceo, con el agujero tapado por sangre seca. Lo vendería por solo una moneda de plata. Segundo, entre el mineral a la venta del territorio de la Montaña Negra, había una pieza que parecía hierro común, pero ocultaba un núcleo de hierro con patrón estelar en su interior. Ese metal podía mejorar la canalización del aura de batalla en las armas.
monedas, 6 libras en total, 50 cobres por libra, 3 monedas de plata por todo. En tercer lugar, el territorio del valle estaba vendiendo tortugas de arroyo, y una de ellas había vivido en un entorno rico en magia el tiempo suficiente como para que su línea de sangre comenzara a evolucionar. Había sido capturada antes de que terminara el cambio, así que parecía enfermiza. Precio: 2 monedas de plata. 6 monedas de plata en total por los 3. Yo tenía una moneda de oro que valía 100 de plata, más que suficiente. Pero un mozo de establos sacando una moneda de oro en el mercado levantaría todas las cejas del pueblo. Mi plan era encontrar primero al aventurero, comprar el hueso de dragón y cambiar la moneda de oro por monedas de plata al mismo tiempo. Un forastero no haría preguntas. Después de eso, podría comprar libremente sin llamar la atención. Al amanecer, los 3 varones salieron cabalgando con armadura completa, junto a sus escuderos y hombres. El castillo quedó en silencio. Un par de horas después, volvió el bullicio. Vítores, cascos de caballos, gritos. Corrí hacia la puerta del establo y los vi entrar cabalgando. El varón de Blackpine iba a la cabeza, riendo con los otros 2. Detrás de ellos, los sirvientes transportaban una enorme bestia muerta sobre postes de madera. El jabalí, el que mató a mis amigos, el que casi me mata a mí. Todos los que estaban en el castillo salieron a vitorear. Me quedé mirando el cadáver y sentí que algo que me oprimía el pecho se relajaba un poco. Finalmente muerto, susurré. Bien. Una vez que la emoción inicial disminuyó, volví al trabajo de recibir caballos. Entonces, uno de los sirvientes visitantes, uno grosero, pasó justo a mi lado hacia el establo. Encontró un box, ató su caballo y fue directo a mi almacén. Agarró el saco de grano fino que el mayordomo había enviado para los caballos de la cacería de hoy. Le bloqueé la entrada. «Déjalo donde estaba», se burló. «Un poco de grano. Tú no dices nada. Yo no digo nada. ¿Quién se va a enterar?» Le dije que el grano pertenecía al territorio de Blackpine, no a él. Intentó justificarse, diciendo que su varón y mi varón eran amigos, así que ¿qué importaba un poco de alimento? No me moví. «Mi hermano es Jolin Chenxing», dije. «Escudero de caballero, piénsalo bien». Su expresión cambió. Me miró fijamente durante un largo momento, luego dejó caer el saco de grano al suelo y salió. En la puerta, se volvió y dijo fríamente que más valía que todos los caballos recibieran grano fino esta noche. Los varones cazaban duro y sus monturas también. Si descuidaba a alguno de ellos, lo pagaría caro. Lo vi marcharse, luego me agaché, recogí el saco y lo puse de nuevo en la esquina. Cuando el sol empezó a ponerse, hice mi movimiento. Saqué la moneda de oro y mis 13 cobres del escondite bajo la piedra suelta, dejé el pergamino y la escama dorada y me dirigí a la puerta del castillo. Los guardias ya me conocían, me hicieron señas para que pasara y me dijeron que regresara rápido para la cena. El varón estaba de buen humor después de la cacería y había ordenado sopa de huesos para todos. La primera parada fue la tienda del sastre. Necesitaba una bolsa para monedas. No podía seguir metiendo la mano en el bolsillo de la manga en público. Compré una bolsa de piel de conejo con cordón por 10 cobres, mencionando el nombre de mi hermano Jolin para bajar el precio de 15. La plaza del pueblo estaba llena. Una docena de puestos, gente gritando precios, compradores regateando. Me deslicé entre la multitud, fingiendo curiosear, buscando al aventurero. Vi al herrero local regatear con el vendedor de mineral de Black Mountain. Logró bajar el precio de 60 cobres por libra a 45 y encargó 200 libras. Me guardé esa información. Entonces, una figura con una capa gris polvorienta dobló la esquina, caminó hacia el borde sureste de la plaza, se agachó y extendió sus mercancías en el suelo. El aventurero. Me acerqué y me agaché para mirar. Dagas, bolsas de cuero, piedras extrañas y un montón de huesos. Me hice el tonto, preguntando qué eran. Dijo que eran huesos de bestias mágicas, llenos de esencia. Miró mi ropa remendada y se rió, diciendo que probablemente no podría pagar ni una sola moneda de cobre. Le dije que estaba comprando para mi hermano, un escudero de caballero. Eso cambió su tono. Rebusqué entre su montón de huesos, pero no pude encontrar lo que la información describía. Entonces noté algo apoyado contra su mochila, un bastón de hueso de más de 2 metros de largo, tan grueso como un cuenco en un extremo, gris blanquecino, con sangre seca incrustada sobre un agujero en la parte superior. El hueso del dedo del pie de un dragón marino de 6º rango. Por supuesto que sería enorme. Lo levanté, pesaba al menos 20 o 30 libras. «Esta», dije. «Una de plata», asintió. «No se admiten negociaciones». Entonces vi una daga en su manta, mango de cuerno, hoja afiladísima con ranura para la sangre. Probé el filo y me cortó la yema del dedo con apenas rozarlo. «Me llevo esto también. ¿Cuánto cuesta?» «10 de plata».
Saqué la moneda de oro de mi manga y se la entregué. «Dame el cambio». Él me miró, luego miró la moneda y después a los guardias que patrullaban cerca. Tragó saliva, contó 89 monedas de plata y me las pasó. Conté cada una, las guardé en mi nueva bolsa, metí la daga en mi cinturón y cargué el bastón de hueso sobre mi hombro. La gente me miraba mientras atravesaba la multitud cargando un hueso gigante. No me importaba. Luego encontré el puesto de tortugas del territorio del valle. Una tortuga parecía medio muerta, con el caparazón opaco y apenas se movía. Otro comprador discutía con el vendedor, diciendo que parecía a punto de morir y que no valía 2 monedas de plata. «Me la llevo», dije, y entregué las monedas antes de que nadie pudiera parpadear. El vendedor la ató con una cuerda y yo la colgué del bastón de hueso. El otro comprador me llamó idiota a mis espaldas. Por mí está bien. Última parada, el puesto de mineral de Black Mountain. El vendedor me reconoció de antes y empezó a hablarme. Rebusqué entre su montón de mineral de hierro, palpando cada pieza, hasta que mis dedos encontraron una con finos y singulares dibujos en la superficie, la plancha con diseño de estrella. Lo recogí junto con una pieza normal de tamaño similar. «Estos 2», dije. «Una para mí, una para mi hermano. Cada uno tendrá su propia espada». Los pesó. 6 libras cada uno, 2 en total, 50 cobres por libra. 6 monedas de plata. Pagué y él me prestó una cesta para llevarlos. Regresé al castillo con un hueso de dragón sobre el hombro, una tortuga enferma colgando de él, una daga en la cadera, 2 trozos de mineral en una cesta a la espalda y 81 monedas de plata en mi bolsa. Nada mal para una tarde de compras. Llevé mi botín de regreso al castillo, con el bastón de hueso sobresaliendo de la cesta y la tortuga colgando de él, o pesándome. Los guardias se rieron al verme. Les dije que el mineral era para hacer espadas para mí y para mi hermano, y que la tortuga era porque ya estaba cansado de vivir con 2 trozos de pan negro al día. Me dejaron pasar y me recordaron la sopa de huesos que el varón iba a repartir esta noche. En el establo, un ayudante de cocina llamado Pierre corrió hacia mí, susurrando emocionado que mi hermano había dejado 3 pescados asados en mi habitación. Se quedó allí con los ojos grandes y esperanzados, esperando que compartiera con él. Le di las gracias y seguí de largo. Murmuró. Este niño tonto, a mis espaldas, pero ahora lo entendía. Había visto los pescados, había visto mi nueva bolsa de monedas, y su mente ya estaba trabajando. Dentro del cuarto de almacenamiento, noté de inmediato que mi estera de paja había sido movida. Había dejado las esquinas bien planas antes de salir, y ahora estaban arrugadas. Alguien había registrado mi habitación. Me obligué a no revisar la piedra suelta de inmediato. En su lugar, dejé todo. Tomé mi cuenco y fui a buscar la cena. Pierre seguía merodeando afuera, observando. Cuando se dio cuenta de que no iba a compartir ningún pescado, se fue sin decir palabra. Esa noche intenté sacar la perla mágica del hueso de dragón. Rasqué la sangre seca que tapaba el agujero con los dedos. Luego, con mi nueva daga. Nada. Ni siquiera un rasguño. El hueso era increíblemente duro. A la mañana siguiente, los varones visitantes y su gente partieron temprano. El castillo se vació. Alcancé al mayordomo cuando cruzaba el patio y le dije que había guardado la mayor parte del grano fino que había enviado. Los caballos visitantes no habían necesitado mucho. Él sonrió y dijo que lo había hecho bien, pero me dijo que lo devolviera. Si todos empezaban a escatimar la comida de los caballos para quedarse con el grano, eso causaría problemas. Entonces revisé mi información y el estómago se me encogió. Primero, Pierre me había denunciado ante el mayordomo la noche anterior, alegando que yo estaba robando alimento para caballos para mí mismo. El mayordomo no lo creyó del todo, pero planeaba llamar a mi hermano para hablar, en parte como lección y en parte para profundizar la lealtad de Jolene, mostrando misericordia noble. En segundo lugar, el hijo mayor del varón, André, había estado escuchando a gente decir que el mozo de cuadra era demasiado joven para trabajar solo sin supervisión. Hoy sugeriría al varón que me enviaran al pastizal de la colina en su lugar. La hija del varón, Alina, también había estado presionando para expandir el pastizal y trasladar allí algunos buenos caballos. El varón decidió que el castillo necesitaba un mozo y fui al pastizal. Tercero, la tortuga del arroyo no evolucionó fuera de su hábitat mágico, pero su sangre aún tenía esencia. Si la bebía cruda y entrenaba duro, hoy podría alcanzar la etapa inicial de aprendiz de caballero. No perdí ni un segundo. Entré al almacén, cerré la puerta y recogí la tortuga. Apenas estaba viva, se estremecía débilmente. Me sentí mal. Esta criatura había estado a punto de convertirse en algo extraordinario, igual que yo. Pero yo necesitaba lo que ella tenía. Le clavé mi daga en la cabeza, se estremeció y quedó inmóvil.
La volteé y dejé que la sangre escurriera en mi cuenco de madera, solo una capa superficial en el fondo. La miré por un momento, luego incliné el cuenco hacia atrás y lo bebí todo. El sabor era sanguinolento, dulce y horrible. El calor brotó de mi estómago, recorriendo cada músculo. Agarré el bastón de hueso, corrí al espacio vacío detrás del establo y empecé a practicar formas de espada. Corte, estocada, tajo ascendente, barrido, bloqueo. Una y otra vez. La calidez seguía fluyendo, hundiéndose más profundo en mi cuerpo con cada repetición. Sentía que me volvía más fuerte, más rápido y más coordinado con cada pase. El sol subía cada vez más alto, mi ropa estaba empapada de sudor, mis brazos me dolían muchísimo, pero no iba a parar. La inteligencia artificial decía que hoy podía lograrlo, así que seguí adelante. No sé cuántas rondas hice, pero en cierto momento, el bastón de hueso de repente se sintió más ligero en mis manos. Me detuve, jadeando, y apreté el puño. Fuerza, poder real e innegable. Agité el bastón y este silbó en el aire. Caballero aprendiz, etapa inicial. Lo había hecho. Entonces, mi hermano llamó a la puerta. Entró, vio la tortuga muerta y la sangre en mi cuenco, y me miró la boca. No lo había limpiado. Suspiró y me dijo que no debía comer cosas crudas. Él llevaba la tortuga a la cocina y la guisaba para mí. Echó un vistazo al mineral que había en la esquina. Había comprado 2 piezas, una para cada uno. Negó con la cabeza. Él ya tenía una espada que le había dado el varón. Me dijo que me quedara con ambas piezas para mí. Entonces, su expresión cambió. Probablemente no puedas quedarte mucho más tiempo aquí como mozo de establo, dijo en voz baja. Con la partida del viejo Tom, ya no hay nadie que te supervise. La gente ha estado hablando. ¿Voy a volver al pueblo? No, eres mi hermano. Nadie te va a mandar de vuelta. Se dice que te van a trasladar al pastizal de la colina. Es un trabajo más fácil, solo cuidar caballos. Probablemente después de que llegue la caravana de comerciantes. Asentí con la cabeza. A donde sea que el varón me envíe, estoy agradecido. Me miró durante un largo momento y luego sonrió. Tienes buena cabeza, nos vemos luego. No olvides recoger la sopa de tortuga esta noche. Vi a mi hermano alejarse y conté los días en mi cabeza. La caravana de comerciantes aún estaba a unas 2 semanas de distancia. Tenía tiempo para prepararme. Durante días, entrené detrás del establo con el bastón de hueso, repasando una y otra vez las formas básicas de espada. Desde que alcancé el rango de caballero aprendiz, la rutina se sentía fácil, sin jadeos, sin temblores. Pero la perla mágica atascada dentro del hueso de dragón no se movía, y la inteligencia diaria nunca mencionaba cómo sacarla. Fuera cual fuera el detonante, aún no había llegado. Entonces, una mañana, la inteligencia finalmente me dio algo útil. Primero, el hijo mayor del varón, Andre, había ido a la ciudad del viento del norte y comprado un halcón joven con potencial para convertirse en una bestia mágica de segundo rango. Lo valoraba mucho, pero era frágil y necesitaba cuidados especiales. Si aceptaba ese trabajo y algo salía mal, Andre me castigaría severamente. No valía la pena el riesgo. En segundo lugar, el herrero del pueblo, Horg, finalmente había dominado el arte de forjar espadas largas de caballero. Ayer terminó su primera. Si ahora le llevaba el mineral de hierro con patrón estelar y le pedía que añadiera polvo de cobre de nube durante la forja, podría fabricar una verdadera espada larga conductora de mineral para batalla. Horg era honesto y digno de confianza. En tercer lugar, el viejo mozo de cuadra, Carl, el que se había roto el tobillo, regresaba al castillo esta tarde. Era un buen hombre, pero ya no podía encargarse de trabajos pesados. Terminé mis tareas matutinas y cargué ambos trozos de mineral en una cesta. Los guardias me dejaron pasar riéndose. Me dirigí directamente a la herrería. Horg estaba adentro, blandiendo su nueva espada larga en el aire, claramente orgulloso de sí mismo. Cuando entré y le pedí que me forjara una espada larga de caballero, me miró de arriba a abajo y se echó a reír. Eres ese chico, el hermano de Jolene, el que caminó por el pueblo cargando un hueso gigante y una tortuga enferma. Todo el pueblo ha estado hablando de ti. Le dije mis requisitos: usar ambos trozos de mineral y añadir polvo de cobre de nube durante la forja. Parecía confundido sobre por qué me importaba qué mineral usara, pero no discutió. También le pedí que incluyera una vaina y un forro para el mango. 10 monedas de plata, 3 por adelantado como depósito. Saqué 12 y pagué el total. Sus ojos se iluminaron. 7 días, dijo. No se puede apresurar una buena espada. Luego le pregunté si podía hacer un casco. ¿Para qué necesitas un casco? No vas a la guerra. En realidad, quiero algo del tamaño de un casco en lo que pueda cocinar, como una pequeña olla de hierro. Me miró fijamente y luego soltó una carcajada.
¿Vas a cocinar en un casco? 7 monedas de plata, dijo, todavía riéndose. Recógelo junto con la espada en una semana. Pagué y salí. Gasté 19 monedas de plata, pero me sentía mejor al convertir el dinero en algo útil. Tener dinero en el bolsillo de un mozo de establos solo era un problema esperando a suceder. Esa tarde, Carl apareció, un hombre tranquilo, de aspecto amable, con una cojera que llevaba un fardo gastado a la espalda. Entró en el establo, miró alrededor y pareció aliviado de que todo estuviera en orden. ¿El aprendiz del viejo Tom?, preguntó. Algo así. Se sentó en la estera de paja y suspiró. Dijo que había dormido en ese mismo cuarto de almacenamiento cuando empezó. Su pierna seguía mal, pero el trabajo en el establo no era demasiado pesado. Podía arreglárselas si iba despacio. Ahora que Carl compartía el cuarto de almacenamiento, me sentía apretado e incómodo. Seguía entrenando detrás del establo todos los días, pero tener a alguien cerca hacía que todo fuera más difícil. Entonces, una mañana, llegaron 4 informaciones y lo cambiaron todo. Una pequeña caja de madera había sido destrozada por las olas cerca del pueblo costero hacía unos días. Algo dentro de ella había sido activado por el agua de mar y estaba emitiendo rastros de energía mágica. Esa energía atrajo a un pez mágico de primer rango llamado besugo aleta de plata. Al mediodía de hoy, el pez quedaría atrapado entre las rocas al sur del pueblo costero. Si iba allí llevando el hueso del dedo del dragón marino, podría matarlo fácilmente. Dentro de su cabeza habría un núcleo mágico. En su vientre habría algo llamado perla afilada, pero la carne estaba maldita y era venenosa. No era seguro comerla. La segunda información explicaba la perla afilada. Contenía el plano para un arreglo de refinamiento de arma de alma. Con los materiales adecuados, podría forjar un arma de alma vinculada a la vida, algo que crece junto a su dueño, un tesoro por el que cualquier persona extraordinaria mataría. La tercera información era una advertencia. La perla originalmente contenía el alma remanente de un antiguo alquimista que se había sellado dentro en el momento de su muerte, esperando apoderarse del cuerpo de otra persona. La dorada de aleta plateada se había tragado la perla y había sido poseída, pero la mente del alquimista no pudo adaptarse al cuerpo del pez. Por eso terminaba varada y confundida. Matar al pez también destruiría el alma remanente. El alma moribunda había maldecido la carne del pez. Cualquiera que la comiera sufriría una terrible mala suerte. En cuarto lugar, hoy enviarían a mi hermano Jolene al pueblo costero para comprobar si los bancos de peces habían regresado. Si lo encontraba antes del desayuno, podría ir con él. Solté todo y salí corriendo. Encontré la habitación de Jolene, golpeé la puerta y le pedí ir con él. Él se mostró sorprendido, pero dijo que sí. Agarré mi daga y el bastón de hueso, y cabalgamos hacia el oeste en su caballo gris. Carl nos miró desde la puerta del establo, con la boca abierta. Él pensaba que yo estaba loco, y ahora veía que era el hermano de Jolene. Llegamos a la costa alrededor del mediodía. Jolene fue a revisar los botes y a esparcir cebo para ver si venían los peces. Me dio un panecillo y me dijo que fuera a jugar a la playa. Me dirigí hacia el sur por la orilla, escudriñando las rocas. Entonces lo vi, un destello plateado agitándose en un hueco entre las rocas. Un pez enorme de más de 2 metros de largo, con escamas relucientes, medio fuera del agua, aleteando débilmente. Apreté el bastón de hueso, subí a las rocas sobre él, apunté a su cabeza y golpeé con fuerza hacia abajo. Un solo golpe, se agitó salvajemente, salpicando agua por todas partes. 2, 3, 4, 5. Dejó de moverse. Salté abajo, saqué mi daga y corté la cabeza destrozada. Hurgué hasta encontrar el núcleo mágico, una pequeña esfera dura, la enjuagué en el mar y la guardé en mi camisa. Luego abrí el vientre y encontré un órgano parecido a una bolsa. Dentro, redonda y lisa, la perla afilada. Lavé ambos tesoros, los guardé en el bolsillo, limpié mi cuchilla en las olas y regresé caminando. Para cuando llegué al pueblo, estaba empapado. Jolene me miró de arriba abajo y preguntó qué había pasado. Sonreí y le mostré un puñado de conchas marinas que había recogido por el camino. Encontré unas conchas bonitas. También vi un pez grande, pero se escapó. Él negó con la cabeza. Aquí tampoco hay nada. Las escuelas de peces no han regresado. Vámonos a casa. Me subí detrás de él en el caballo, el bastón de hueso sobre mi regazo, el núcleo mágico y la perla afilada cálidos contra mi pecho. Esa noche me dormí pensando en el pastizal y Carl me sacudió para despertarme en la oscuridad. Había visto una caravana de mercaderes llegar al castillo la noche anterior. Revisé mi información de inmediato. Primero, la caravana había llegado anoche. El varón recibió al líder de la caravana en la cena y ordenó al mayordomo comprar varios sirvientes, una buena yegua de cría
y que enviara a alguien a construir un nuevo establo en el pastizal de la colina. El mayordomo me llamaría esta mañana para darme la tarea. En segundo lugar, mi espada larga y mi casco tipo olla estaban terminados. Podía recogerlos de Horg hoy. En tercer lugar, la caravana tenía un puesto de libros usados. Entre los viejos diarios de viaje y libros de curiosidades, había 3 ejemplares de Relatos de Curiosidades. El ejemplar más antiguo y desgastado tenía un trozo de papel dorado escondido en el lomo agrietado, una técnica de combate nocturno llamada tajo rompeviento, una habilidad de espada basada en la velocidad, fácil de aprender y rara. Después de alimentar a los caballos, un sirviente vino corriendo para arrastrarme a la oficina del mayordomo. El mayordomo estaba todo sonrisas. Me dijo que el varón había notado mi arduo trabajo este último mes. Diligente, honesto, sin causar problemas. La lealtad de mi familia estaba demostrada, y mi hermano Jolin lo estaba haciendo bien como escudero. Ahora me estaban dando una oportunidad. El pastizal de la colina estaba siendo ampliado. El varón planeaba comprar una yegua de calidad de la caravana y necesitaba a alguien de confianza allí para encargarse de las cosas. ¿Estaba dispuesto? Dije que sí antes de que terminara de preguntar. Me entregó una carta para el carpintero del pueblo, el viejo Bob. Debía llevar a los carpinteros al pastizal y construir un establo nuevo. Los caballos serían enviados después. De vuelta en el establo, no perdí ni un segundo. Levanté la piedra suelta de la pared, agarré el pergamino de aura de batalla y la escama dorada de pez, y metí todo en mi monedero. Enrollé mi estera de paja, la metí en una cesta, me colgué el bastón de hueso al hombro y me dirigí hacia la puerta. Carl me miraba con la boca abierta. «Nos vemos, viejo Carl», me despedí con la mano y salí. Primera parada, el herrero. Llamé a la puerta de Horg con insistencia hasta que salió tambaleándose, medio vestido y de mal humor. Me entregó la espada y la olla de hierro. Saqué la hoja. Era hermosa, equilibrada, afilada, brillando tenuemente bajo la luz de la mañana. La empuñadura estaba envuelta en cordón de cuero, la vaina adornada con bandas de cobre. La balanceé unas cuantas veces y cortó el aire con un silbido limpio. Horg estaba orgulloso. Dijo que el mineral que le había traído había sido inusualmente bueno para trabajar. Mucho mejor que el hierro normal. No sabía nada del hierro con patrón de estrella oculto en su interior, y yo no pensaba decírselo. También compré un hacha y un cuchillo de carnicero. Horg preguntó por qué no simplemente pedía prestadas herramientas al mayordomo. Le dije que prefería tener las mías propias, sin preguntas, sin explicaciones, usarlas cuando quisiera. Él se encogió de hombros. Me cobró 23 monedas de plata por ambos y me despidió. Luego me dirigí a la plaza del mercado. La caravana había montado docenas de puestos y el lugar estaba abarrotado. Encontré a un anciano delgado agachado en una esquina detrás de una tela extendida con libros viejos. Los hojeé uno por uno hasta que encontré las 3 copias de cuentos de curiosidades. 2 estaban en buen estado. El tercero se estaba deshaciendo, la tapa pelada, el lomo roto. Ese era el indicado. ¿Cuánto por este?, pregunté, levantando el ejemplar maltrecho. 5 cobres. Pagué y lo metí en mi cesta sin decir una palabra más. Con una espada en la cadera y una cesta llena de provisiones a la espalda, salí a encargarme de todo antes de partir hacia el pastizal. Primer problema, la comida. El mayordomo me dio un trabajo, pero ninguna provisión. Me detuve en un puesto de granos y compré 20 libras de grano mixto por una moneda de plata. Luego tomé piedras de sílex para hacer fuego y un cuenco de madera para reemplazar el que había dejado en el castillo. Mientras hacía compras, un guardia vino corriendo entre la multitud buscándome. Llevaba un paquete del mayordomo, una olla de barro para cocinar y 8 largas barras de pan negro duro, suficiente para un mes. Dijo que alguien traería más cada mes. Entonces se fijó en la espada larga y se quedó mirando. ¿De dónde sacaste eso? No habrás robado la de tu hermano, ¿verdad? Me la mandé a hacer. El herrero Horg la forjó. Él se echó a reír. Bien hecho, chico. Sigue practicando. Quizás algún día seas escudero como tu hermano. Después fui a buscar al carpintero, el viejo Bob. Su esposa abrió la puerta y casi se desmaya al ver la espada. Les mostré la carta del mayordomo. El hijo mayor de Bob, Baohia, hizo preguntas inteligentes. ¿Qué tan grande era el proyecto? ¿Necesitarían manos extra? Cuando Bob llegó a casa, se lo expliqué claramente. Necesitaba que hoy mismo se construyeran 2 establos y una pequeña cabaña. Esta noche iba a dormir allí. En 2 semanas, 10 establos más y un granero para almacenar heno. Empezó a balbucear que no tenía suficientes materiales ni trabajadores. Apoyé mi mano en la empuñadura de la espada y desenvainé la hoja 1 pulgada. El acero cantó. Bob dejó de discutir. «Se puede hacer».
Claro que se puede hacer. Toda su familia salió disparada en todas direcciones, buscando trabajadores, pidiendo carretas de bueyes prestadas, reuniendo madera y paja. Una hora después, regresó con 7 u 8 hombres, 2 carretas cargadas y suficiente madera para empezar a construir. Me puse de pie, me eché la cesta al hombro, recogí mi espada y la señalé hacia el camino. ¡Vamos! Los carpinteros condujeron sus carretas detrás de mí mientras salíamos del pueblo hacia el norte, en dirección al pastizal de la colina. Tenía una espada, un hacha, un cuchillo de carnicero, una olla de hierro con forma de casco, una olla de barro para cocinar, grano, pan, pedernal, un libro con una técnica secreta de espada en su interior, un núcleo mágico, una perla afilada, una escama dorada de pez, un pergamino de aura de batalla, un bastón de hueso hecho con el dedo de un dragón marino y unas 60 monedas de plata en mi bolsa. Tenía 12 años, era un caballero aprendiz y caminaba hacia un trozo de pasto en medio de la nada para cuidar caballos que aún no habían llegado. Pero por primera vez desde que llegué a este mundo, la tierra bajo mis pies se sentía como mía. Llegamos al pastizal alrededor del mediodía. John, el hombre que cuidaba el pasto y llevaba a Eno al castillo, vino corriendo hacia nosotros. Vio mi espada larga y su actitud cambió de inmediato. Le pregunté dónde construir los establos. Él señaló su propio lugar cerca del camino. Rechacé esa idea de inmediato. Era un terreno plano y abierto, sin nada que detuviera el viento. El invierno llegaría en 3 meses. Si los caballos del varón se congelaban por una mala ubicación, todos lo pagaríamos. El viejo Bob, el carpintero, encontró un lugar mejor, una suave pendiente respaldada por una colina que protegía del viento del noreste, con un arroyo corriendo al frente. Estuve de acuerdo, pero cuando empezaron a cavar, se toparon con roca, piedra sólida bajo la superficie que chisporroteaba contra sus palas. John se quedó a un lado con aire de suficiencia, diciendo que ya nos había dicho que su lugar era mejor. Tomé una pala y salté al hoyo. Cada golpe rompía la roca como si fuera arcilla seca. Los carpinteros me miraron boquiabiertos, retrocediendo. Limpié todos los hoyos de los cimientos en media hora. Después de eso, nadie me cuestionó ni se movió despacio. Trabajaron duro y rápido. Al atardecer, ya estaban en pie 2 refugios abiertos para caballos y una pequeña cabaña de madera. La cabaña tenía paredes, una puerta, una ventana y un techo grueso de paja lleno de huecos, pero era mía. Mandé a los carpinteros a casa y les dije que volvieran mañana para seguir construyendo más establos primero y luego un granero de almacenamiento. Esa noche comí pan negro, bebí agua del arroyo y me acosté en mi estera de paja en mi propia cabaña por primera vez. Nadie roncando a mi lado, nadie mirando, nadie a quien responder, solo viento, hierba y silencio. La inteligencia de la mañana siguiente me mostró el camino con claridad. Primero, el invierno llegaría en 3 meses. Esta cabaña no sobreviviría al frío, pero si entrenaba lo suficiente para alcanzar el nivel de caballero de hierro negro para entonces, mi cuerpo sería lo bastante resistente para soportarlo. Segundo, el hueso del dedo del dragón marino aún tenía restos de esencia de tuétano en su interior. Si lo cocía a fuego lento en la olla de barro, la esencia se filtraría. Beberla y entrenar me impulsaría al nivel de aprendiz de caballero de etapa media en 2 semanas. Tercero, John tenía una enorme reserva de estiércol de vaca seco que había estado guardando para vender en invierno y así conseguir dinero para comida. Ardía durante mucho tiempo y de manera constante, sin humo, perfecto para cocinar a fuego lento. Después de ver mi fuerza ayer, me tenía miedo. Podía comprárselo a un cobre por cada 10 libras. Fui directamente a la casa de John. Le dije que siguiera entregando heno al castillo todos los días sin falta y que me informara de inmediato sobre cualquier orden proveniente del castillo. Luego señalé su montaña de estiércol seco y le pregunté el precio. Un cobre por cada 10 libras. Le entregué una moneda de plata y le encargué 1000 libras. Prácticamente bailó de alegría y se ofreció a construirme una estufa para cocinar. Volvió a mi cabaña y apiló piedras formando un pequeño hogar resistente. Lo cubrió con barro. Dejó una abertura para el combustible y lo remató con rieles de piedra para sostener una olla. Una vez que se fue, limpié el bastón de hueso y la olla de barro en el arroyo. Puse la olla sobre la estufa, la llené de agua, eché el hueso dentro y encendí el fuego. 1 hora después, el agua seguía clara. El hueso simplemente seguía ahí, sin cambios. ¿Esto va a tardar días?, murmuré. Dejé de mirarlo. Construí una segunda pequeña estufa afuera, coloqué mi casco como olla, herví agua, desmenucé pan negro en ella y me preparé un cuenco de papilla. Me senté en la puerta de mi cabaña comiendo gachas, observando la olla de barro con el hueso de dragón hirviendo, y esperé. A la mañana siguiente, Bob y sus carpinteros llegaron con 2 carros más de madera.
Se pusieron a trabajar de inmediato sin que yo dijera una palabra. John llegó con un carro lleno de estiércol de vaca seco y empezó a apilarlo ordenadamente en uno de los establos. Le dije a Bob que añadiera 2 pequeños cobertizos de almacenamiento a cada lado del almacén. Luego le pedí a John que transmitiera un mensaje al mayordomo del castillo la próxima vez que entregara heno. Los 2 primeros establos estaban listos y los caballos podían ser traídos en cualquier momento. Corté un par de ramas de sauce de la orilla del arroyo y me tallé un par de palillos largos y una cuchara de madera. Entonces me senté y me quedé mirando la vasija de barro. Tras un día entero de cocción a fuego lento, el agua seguía clara. El hueso no había cambiado en absoluto. Esa noche me quedé dormido mirando la olla. Me desperté sobresaltado en mitad de la noche. El agua había bajado peligrosamente, casi hasta secarse. Me apresuré a rellenarlo. Entonces comprobé mi inteligencia. Primero, se avecinaba la guerra. Cada otoño, las tribus orcas de las praderas del norte saqueaban el sur para robar grano y capturar personas. En 3 días, el varón lideraría a 500 hombres para guarnecer una fortaleza llamada Viento del Norte, a 80 millas al norte del pueblo. Durante la ocupación, algunos orcos se escabullirían más allá de las defensas y atacarían más profundamente en territorio humano. En segundo lugar, los caballos de guerra del castillo y sus mozos marcharían con el varón. La yegua preñada recién comprada sería enviada a mi pasto mañana. En tercer lugar, la sangre vieja y coagulada del hueso de dragón finalmente había comenzado a disolverse después de la larga y lenta cocción. Si mantenía el nivel de agua y el fuego suave, seguiría filtrándose. El caldo ya contenía una pequeña cantidad de esencia de tuétano. Beberlo mientras practicaba el corte rompevientos aceleraría mi entrenamiento. En cuarto lugar, el array de alquimia de la perla afilada contenía múltiples propiedades: crecimiento por fusión, almacenamiento espacial, vinculación de criaturas y vinculación de almas. Si combinaba la perla afilada, la perla mágica incrustada en el hueso y el núcleo mágico de la dorada de aleta plateada en un solo núcleo unificado, el potencial de crecimiento del array aumentaría enormemente. Cuando se activara, el array leería mi intención y se moldearía en consecuencia. Pero primero, necesitaba llegar hasta el Caballero de Hierro Negro. Solo entonces podría usar el aura de batalla para forjar materiales espirituales y refinar verdaderamente un arma de alma ligada a la vida. Guerra. Lo pensé durante un rato. Nómadas asaltando a los granjeros. La misma historia de mi vida anterior. Unos, turcos, mongoles, nombres diferentes, misma tragedia. Los que mueren son siempre la gente común, los que están en la base de la pirámide social. Me lo quité de encima. Ese no era mi problema ahora mismo. Miré dentro de la olla. El hueso era el mismo, pero finos hilos de rojo oscuro flotaban en la superficie. La sangre vieja finalmente se estaba descomponiendo. Saqué una cucharada de caldo y la probé. Un calor tenue se extendió instantáneamente por mi cuerpo. Luego abrí el viejo ejemplar de Cuentos de Curiosidades y le arranqué el lomo. Cayó una tira dorada de papel. La desplegué a la luz del fuego y leí cada palabra con atención. Corte rompeviento, una técnica de combate nocturno basada en la velocidad. La idea era canalizar todo tu poder, pies, torso, hombros y muñeca en un solo instante explosivo, concentrando todo en la hoja tan rápido que el enemigo no pudiera reaccionar. En su punto máximo, ni siquiera el viento tendría tiempo de aullar antes de que la espada alcanzara su objetivo. Todavía no podía usar un aura de batalla real. No había condensado ninguna semilla, pero podía practicar la forma y el tiempo, construyendo memoria muscular para cuando llegara el poder. Me terminé el cuenco de caldo, tomé mi espada larga y salí al exterior bajo la luz de la luna. Levanté la hoja, la balancé, demasiado lento. De nuevo, todavía demasiado lento. Otra vez, un tajo tras otro, el mismo movimiento repetido bajo la luna una y otra vez. Una pequeña figura sola en la ladera oscura, persiguiendo la velocidad. Practiqué durante toda la noche. Desde el momento en que desperté y bebí ese primer cuenco de caldo de hueso de dragón, no pude detenerme. La esencia que contenía ardía como un pequeño fuego en mi cuerpo, ahuyentando todo cansancio y sueño. Cada golpe de espada enviaba un hilo de calor más profundamente a mis músculos y huesos. Al amanecer, me detuve, con las manos temblando y respirando con dificultad. Revisé la olla. Las manchas de sangre en el hueso se estaban desvaneciendo. Finos hilos rojos flotaban en el agua. Serví un tazón con un cucharón, soplé sobre él y bebí. El calor volvió a extenderse por mi cuerpo. Volví a llenar la olla y seguí adelante. Cuando Bob y sus carpinteros llegaron con sus carros, me vieron blandiendo la espada y se quedaron paralizados. ¿Ha estado así toda la noche?, susurró uno de ellos. Pasaron rápidamente sin decir una palabra más y se pusieron a trabajar en el almacén. Entrené todo el día. Beber caldo, practicar, beber caldo, practicar.
El sol cruzó el cielo y apenas me di cuenta. Esa noche, la nueva inteligencia me dijo exactamente lo que necesitaba. 20 hebras más de esencia de sangre, más 6 horas de trabajo básico con la espada, me llevarían al nivel medio de aprendiz nocturno. También decía que mi hermano traería la yegua preñada mañana por la tarde y me contaría sobre la invasión orca. Y que el equipo de Bob sería llamado para marchar con el ejército del varón esta noche, lo que significaba que el almacén tenía que estar terminado hoy o no se terminaría. Llamé a Bob y le dije que terminara el almacén hoy. Bajen los estándares, pero asegúrense de que no tenga fugas. Parecía dolido e intentó discutir durante 2 días más. Hoy, dije, asumiré la responsabilidad. Suspiró y volvió al trabajo. Dormí unas horas, luego me desperté antes del amanecer y fui directamente a por la olla. Medio tazón de caldo caliente y luego salgo por la puerta con mi espada. Cortar, empujar, barrer, bloquear, una y otra vez. El calor que sentía en mi interior se hacía más intenso con cada ronda, más caliente, casi doloroso, como fuego líquido corriendo por mis venas. Hacia el mediodía, blandí la espada y sentí que algo se abría en mi interior. Una oleada de calor surgió de mi dantian y se extendió por todo mi cuerpo. Mis músculos se tensaron, mis huesos se endurecieron, mis sentidos se agudizaron. Incluso mi respiración se sentía más fuerte. Me quedé inmóvil, con los ojos cerrados, sintiendo cómo el cambio se instalaba en cada parte de mí. Noche de aprendices de nivel intermedio. Hecho. Mi estómago rugió tan fuerte que me sobresaltó. Me reí, coloqué mi pequeño casco de hierro a modo de olla sobre la estufa exterior y me preparé un espeso tazón de gachas de cereal. Me senté en un tronco fuera de mi cabaña, comiendo despacio, sintiéndome satisfecho. Entonces escuché cascos de caballos. 2 caballos venían por el sendero. Dejé la olla y corrí a su encuentro. Hermano mayor. Jolene detuvo su caballo y saltó al suelo. Me miró de un vistazo y abrió los ojos de par en par. Alan, has crecido, también estás más alto. Mi hermano notó que me había vuelto más grande y más alto. Me reí y cambié de tema. Él echó un vistazo a la cabaña y me dijo que se marchaba mañana, marchando con el varón hacia la fortaleza del viento del norte para contener las incursiones de orcos. Dijo que eso ocurría cada otoño y que la mayoría de las veces solo se quedaban en la fortaleza sin ver combate real. Volvería cuando cayera la nieve. Antes de irse, me dijo algo que me sorprendió. Los carpinteros, incluidos Bob y sus hijos, también habían sido llamados para marchar al norte. Algo era diferente este año. En 6 campañas anteriores nunca les habían pedido que llevaran constructores. El norte debía estar en serios problemas. Le pregunté a Jolene sobre su entrenamiento. Admitió que aún no era un caballero aprendiz, pero dijo que había estado sintiendo un calor fluir por su cuerpo cuando practicaba. Explicó que captar y controlar ese calor era el umbral para convertirse en caballero aprendiz, y comprimirlo en una semilla de aura de batalla era lo que convertía a uno en caballero de hierro negro. Me dijo que mencionaría mi nombre al varón y a André. En 2 años, si me volvía lo suficientemente fuerte, André me daría la oportunidad de demostrar mi lealtad y posiblemente convertirme en escudero. Luego se alejó cabalgando, bebí un cuenco de caldo y volví a blandir mi espada. Pasó un mes. La hierba pasó de verde a amarilla. Cada día era igual. Beber caldo de hueso de dragón, practicar con la espada, beber más caldo, practicar más. El hueso en la olla iba entregando su esencia lentamente, hebra por hebra. Una mañana de noviembre, la inteligencia me dio 3 noticias. Primero, la guerra en el norte seguía su curso. Los orcos estaban presionando contra un territorio vecino a 200 millas al este de la fortaleza del viento del norte. Por ahora, nuestro territorio estaba a salvo. Segundo, la invasión orca había hecho que los animales se desplazaran hacia el sur. Una manada de 12 alces estaba migrando en esta dirección. Llegarían al pastizal esta tarde y se detendrían en el arroyo para beber. Si me escondía en el sauce sobre el agua y usaba el tajo cortavientos en el momento justo, podría matar a uno. Pero la manada se iría rápidamente. Solo tendría una oportunidad. Tercero, la familia de John había descubierto que yo solo era un mozo de establo, no un noble, no un verdadero señor. Empezaban a resentirse conmigo. El propio John seguía siendo obediente porque había visto mi fuerza, pero su familia murmuraba. Estudié el arroyo y el sauce. Noviembre había despojado la mayoría de las hojas. Sería visible. Pero los alces eran animales, no soldados. Decidí simplemente recostarme sobre una rama gruesa y quedarme perfectamente quieto, como un pedazo de madera. Bebí mi caldo, tomé mi espada, trepé el tronco más grueso del sauce y me tumbé plano. El sol calentaba mi rostro. Controlé mi respiración y esperé.
El tiempo se arrastraba. Entonces lo escuché, cascos viniendo del noroeste, una fila de figuras marrones coronando las colinas. La manada desaceleró al borde del pastizal. El toro líder se detuvo y olfateó el aire, escaneando en busca de peligro. La yegua preñada en el corral los miró de reojo y luego volvió a comer. Eso pareció tranquilizarlos. Se deslizaron hacia el pastizal, mordisqueando el pasto seco, acercándose al arroyo. Una cierva joven llegó primero al agua y bebió, luego otra. Se relajaron. Esperé. Finalmente, un toro pasó justo debajo de mi árbol y agachó la cabeza para beber. Tragos largos y lentos. Terminó, sacudió la cabeza y empezó a darse la vuelta. En el instante en que se movió, me impulsé desde la rama y me lancé hacia abajo como una flecha. El viento rompía con un tajo. La espada cantó en el aire con un chillido penetrante. La cabeza del toro se separó de su cuerpo. La sangre salpicó por todas partes. El cuerpo decapitado dio un paso más y se desplomó en el suelo. El resto de la manada se dispersó en un instante. Caí de rodillas junto al cadáver y presioné mi boca contra el cuello, bebiendo la sangre caliente que brotaba. Estaba hirviendo y tenía un dulzor a hierro. Bebí hasta que el flujo se redujo a un hilo. Cuando levanté la vista, con el rostro cubierto de sangre, vi a John de pie a lo lejos, sosteniendo una hoz y mirándome como si hubiera visto un fantasma. Le hice señas para que se acercara. Se acercó con las piernas temblorosas, miró al alce decapitado en el suelo y casi se desmaya. Le dije que lo desollara. Balbuceó que una vez había visto a su padre desollar un lobo. Suficientemente parecido. Abrí el vientre, metí la mano y saqué el corazón, tan grande como mi puño. Luego le entregué el cuchillo y le dije que todos los órganos eran suyos. No podía creer su suerte. Se arrodilló y empezó a trabajar, con las manos temblando de emoción. Me llevé el corazón de vuelta a mi cabaña, lo eché en la olla de hierro y la puse sobre el fuego para guisarlo. Luego me senté en mi tronco en la puerta, observando a John trabajar a lo lejos, y sonreí. En cuanto al resentimiento de su familia, que murmuren lo que quieran. En un mundo donde el poder pertenece al individuo, las quejas sin fuerza detrás no significan nada. Después de una buena comida de carne de alce, me desperté sintiéndome genial y revisé la información matutina. Primero, comer carne de bestia había aumentado mi sangre y energía. Si seguía comiendo bien, alcanzaría el nivel de caballero de hierro negro más rápido. En segundo lugar, la sangre de ciervo de ayer se había filtrado en la tierra y estaba alimentando algo llamado jade cálido, enterrado profundamente bajo tierra. Durante el próximo mes, drenaría la vida de todo lo que estuviera cerca. Primero, moriría la hierba alrededor de los sauces, luego los propios árboles, y finalmente el arroyo se secaría. Peor aún, el olor a sangre había atraído a un par de halcones cazadores. Ellos sobrevolarían la zona buscando comida y eran agresivos con los humanos. En tercer lugar, los nuevos brotes de hierba de temple corporal que crecían junto al montón de rocas necesitaban 2 estaciones completas para madurar, pero las plantas inmaduras tenían un potente efecto entumecedor. Guardé esa tercera información y salí afuera para empezar a entrenar. Fue entonces cuando noté mi olla de hierro tirada en el suelo, vacía. Cada pedazo de carne de alce que había cocinado anoche había desaparecido. No había huellas, ni marcas de garras en la olla, nada. Cociné un nuevo lote y comencé a practicar. El olor a carne llenó el aire. Entonces, de repente, una oleada de temor me invadió. Algo me estaba observando. Me lancé de lado hacia la cabaña justo cuando una figura oscura pasó chillando por donde yo había estado de pie. Un halcón enorme aterrizó en un árbol muerto cercano, con sus ojos dorados fijos en mi olla. Antes de que pudiera hacer nada, se lanzó en picada, atrapó un trozo de carne con sus garras y desapareció en el cielo. Así que ese era mi ladrón. No podía entrenar con esa cosa dando vueltas sobre mi cabeza. Era demasiado rápida, demasiado feroz y podía volar. Si fallaba, simplemente se iría y volvería más tarde. Tenía que ocuparme de eso. Primero corrí a advertirle a John. Me puse la olla de hierro en la cabeza como un casco. La rellené con pasto seco para acolchonarla. Tomé mi espada en una mano y corrí a toda velocidad hacia su casa, revisando el cielo cada pocos segundos. John casi se desmaya cuando se lo conté. Se arrodilló suplicándome que fuera al castillo a buscar arqueros. Le dije que los verdaderos arqueros estaban todos en la fortaleza del norte con el varón. Incluso si el castillo enviaba a alguien, los halcones simplemente se esconderían hasta que se fueran. Este era un problema que debíamos resolver nosotros. Le dije que pensara qué podía ofrecerme a cambio de protección, y me fui. De camino de regreso, recordé que la información decía, un par de halcones. Yo solo había visto uno. ¿Dónde estaba el segundo? Entonces recordé la tercera pista. La hierba de temple corporal inmadura tenía un fuerte efecto adormecedor.
Corrí hacia el montón de rocas y arranqué 5 brotes jóvenes. De vuelta en la cabaña, tomé una pierna de ciervo, la abrí con mi daga, trituré las hojas de la hierba y unté el jugo por toda la carne. La até con paja y la coloqué al aire libre, cerca de los sauces donde el olor a sangre era más fuerte. Luego me escondí dentro de la cabaña, observando por la rendija de la puerta. Esperé todo el día, desde la mañana hasta el mediodía, de la tarde hasta la noche. El halcón nunca vino. Al anochecer suspiré, salí y recogí el cebo. El jugo verde se había secado en la superficie. Si no era hoy, sería mañana. Esa noche, me acosté sobre mi estera de paja, obligándome a mantenerme despierto. Ya de cálido, sauces moribundos, halcones, hierba entumecedora. Todas las piezas estaban ahí. Solo necesitaba que el sistema me mostrara cómo encajaban. Estaba esperando la medianoche, esperando la próxima actualización. Me mantuve despierto toda la noche esperando que la inteligencia se actualizara. Cuando finalmente llegó, aparecieron 3 piezas. Primero, los halcones habían sido perseguidos hacia el sur, desde la ciudad del viento del norte, por un escuadrón de caballeros. Una pareja huyó a un pequeño bosque a unas 10 millas al sur de mi pastizal. La hembra tenía un ala herida y no podía cazar, así que el macho se encargaba de buscar toda la comida. Él había venido a mi cabaña alrededor de las 5 de la mañana buscando carne de venado. Si dejaba el cebo con droga afuera, él lo llevaría de vuelta al nido. Una vez que la droga hiciera efecto, podría seguirlo y atrapar a ambas aves. Segundo, entre la carne de alce y el caldo de hueso de dragón, estaba cerca de un gran avance. Un gran impulso de carne me haría pasar a la etapa avanzada de aprendiz de caballero. Tercero, la médula ósea de dragón finalmente estaba liberándose correctamente después de más de un mes de cocción a fuego lento. Si comía suficiente carne para alimentar la transformación de mi cuerpo y luego bebía la esencia de la médula, podría reunir mi aura de batalla y condensar una semilla de aura de batalla. Sonreí en la oscuridad. Estos halcones no solo eran una amenaza, eran una entrega de carne. Agarré la pierna de ciervo, trituré mis 2 últimos brotes inmaduros de hierba de fortalecimiento corporal y unté el jugo entumecedor por toda la carne. La puse sobre el tronco fuera de mi puerta, ensillé la yegua y esperé. Justo cuando el cielo del este empezó a aclararse, escuché el batir de alas. Una figura negra se lanzó desde el oeste, dio una vuelta, se zambulló, agarró la pierna de ciervo y volvió a dispararse hacia el cielo. Primero voló hacia el oeste, luego giró hacia el sur. Ave astuta, tratando de despistar a cualquier perseguidor. Salté sobre la yegua y galopé tras ella, con los ojos fijos en la figura negra que se hacía cada vez más pequeña. A 10 millas al sur, encontré una pequeña colina cubierta con unos cientos de pinos y cedros. El halcón había desaparecido en la copa del más alto de todos. Atré la yegua fuera de la línea de árboles, desenvainé mi espada y entré. Iba murmurando para mí mismo. De todos los pueblos de por aquí, tenías que elegir mi pasto para robar. Llegué a la base del árbol más alto y miré hacia arriba. El dosel era demasiado denso para ver a través de él. Estaba tratando de averiguar cómo trepar cuando algo se precipitó desde arriba y cayó al suelo con un golpe sordo. Di un salto hacia atrás con la espada en alto. Era el halcón macho, enormes plumas gris-marrón, una envergadura más ancha que mi propia altura. Yacía de lado, babeando, con los ojos medio cerrados. La droga lo había dejado completamente inconsciente. De un solo tajo limpio le corté la cabeza. Entonces recordé que había 2. Volví a mirar hacia el árbol. Demasiado alto para trepar. Frustrado, le di una fuerte patada al tronco. Un segundo cuerpo cayó de la copa y golpeó el suelo, aleteando con un ala rota y una flecha clavada en ella. La hembra, aún consciente, aún luchando. Otro tajo, otra cabeza rodó. Saqué la flecha rota del ala de la hembra. Buena punta de hierro, asta de madera dura, emplumado de plumas blancas, partida por la mitad, pero de buena calidad. La guardé en mi cinturón. Arrastré a ambas aves por las patas, dejando tras de mí 2 largas líneas rojas de sangre. Las colgué sobre el lomo de la yegua, la calmé y cabalgué de regreso a casa. Al pasar por la casa de John, lo llamé. Él salió tambaleándose con una olla de barro en la cabeza, a modo de protección. Cuando vio a los 2 enormes halcones colgados sobre mi caballo, se le cayó la mandíbula. Los mataste, gracias al cielo. Gracias, misericordioso Lord Alan. Le dije que limpiara el caballo, luego procesara las aves y que guardara cada pluma, hueso y garra. La carne era para comer. También le dije que preguntara por alguien que pudiera hacer un arco. De vuelta en mi cabaña, cociné una gran olla de carne de venado y empecé a comer. Cuando la comida llegó a mi estómago, toda la energía que había estado acumulando, el caldo, la sangre de alce, los días de entrenamiento, de repente se encendieron.
El calor estalló desde mi dantián y recorrió todo mi cuerpo. Cuando se asentó, apreté el puño. Aprendiz de caballero de etapa avanzada. Miré el hueso de dragón que aún hervía en la olla de barro y sonreí. Caballero de hierro negro. Pronto, muy pronto, me senté de nuevo y seguí comiendo. Pasó medio mes. La hierba se volvió completamente amarilla y crujía bajo mis pies. Había estado bebiendo caldo de hueso de dragón y practicando esgrima todos los días sin descanso. La energía dentro de mí se había vuelto enorme. Mi dantian se sentía como un frasco lleno hasta el borde, listo para desbordarse, pero no lo hacía. Había alcanzado la cima de aprendiz de caballero, y el último paso era condensar una semilla de aura de batalla. Cada vez que intentaba seguir el método del pergamino, la energía giraba y se apretaba en mi núcleo, casi tomando forma, y luego se dispersaba. No sabía qué me faltaba, así que seguí entrenando y esperando. Entonces, la inteligencia matutina finalmente trajo la respuesta. Primero, la guerra en el norte iba mal. El territorio del conde del Arce Rojo estaba cayendo ante los orcos, pedazo a pedazo. La ciudad del viento del norte estaba en pánico, y las familias nobles enviaban a sus hijos al sur, hacia la capital. El barón había decidido enviar a su hijo mayor, André, para escoltar a la familia a la capital mañana por la mañana. En segundo lugar, el mayordomo Cor vendría al pastizal esta tarde para llevarse la yegua preñada y la mayor parte del heno almacenado. Nos diría a John y a mí que plantáramos más semillas de pasto en primavera y ampliáramos el pastizal para futuros caballos. En tercer lugar, si golpeaba suavemente el hueso de dedo de dragón con un palo, la médula y la perla mágica en su interior se soltarían. Debía seguir cociéndolos a fuego lento. La sangre esencial del dragón marino que recubría la perla se disolvería en el caldo. A medianoche, beber un poco de eso me daría aura de batalla de atributo agua y rompería el límite para convertirme en caballero de hierro negro de un solo empuje. Casi grité de alegría. Entonces recordé el arma del alma. Una vez que me convirtiera en caballero de hierro negro, podría usar el aura de batalla para moldear materiales espirituales y refinar un arma del alma vinculada a la vida, usando el círculo de alquimia de la perla afilada. Me senté y empecé a planear qué forma debería tener. El aura de atributo agua significaba que sería más fuerte en el agua. Algún día el mar será mi dominio. Pero no quería limitarme. Tierra, mar, aire, los tres importaban. Un barco. Esa era la respuesta. Un barco trabaja en el agua. Podría volar si lo convirtiera en una nave voladora. Podía sumergirse como un submarino. Incluso en el espacio algún día, esa forma seguiría funcionando. Las propiedades de la raíz de alquimia, crecimiento por fusión, almacenamiento espacial, vinculación de criaturas, vinculación de almas, significaban que podía guardar suministros dentro, incluso llevar un ejército. Agarré un palo y empecé a dibujar en el suelo. Una forma de uso, 6 capas, 3 arriba, 3 abajo, conectadas como una sola estructura. Compartimentos huecos entre las capas para almacenamiento y amortiguación, modelados según los patrones de densidad ósea para máxima resistencia. No necesitaba velas, ya que funcionaría con mi propio poder. Un mástil en la proa para una bandera. Cuando me alejé para mirar mi dibujo, me reí. Parecía un hueso de durazno tallado, una pequeña forma ovalada con agujeros perforados. Imposible ver la estructura interior desde afuera. Suficientemente bueno, murmuré. Puede evolucionar después. Todos esos pequeños compartimentos son solo espacios para futuras mejoras. Esa tarde, el mayordomo Cor llegó con una fila de carretas tiradas por bueyes. Apenas me reconoció. Había crecido más alto y más corpulento en solo un mes. Notó la espada larga en mi cadera y preguntó si Jorg la había hecho. Le dije que sí. Sus hombres cargaron 10 carretas de heno y dejaron el resto en mi almacén. Luego fue a revisar la yegua. Le describí su comportamiento. Comía más, se movía menos, se echaba en lugares soleados y se olisqueaba el vientre. Los ojos de Cor se abrieron de par en par. De verdad está preñada. Le acarició el cuello, de repente emocionado. Si da a luz un buen potro, el varón estará muy complacido. Me dijo que me encargara del heno restante y ampliara el pasto en primavera. Órdenes del varón. Luego se marchó a toda prisa, ansioso por dar la noticia sobre el potro. Lo vi desaparecer por el camino. Luego me volví hacia mi cabaña y la olla de barro que hervía a fuego lento. Esta noche, a medianoche, todo cambiaría. Esa tarde, después de que los últimos jornaleros se marcharon con sus carros de heno, me senté solo en mi cabaña y repasé una vez más el método de condensación del aura de batalla. Todo lo que había estado haciendo era correcto. Los caminos de energía, el momento, la técnica. Lo que me faltaba era el catalizador, la sangre esencial del dragón marino.
Me quedé mirando la olla de barro burbujeando sobre la estufa. Ese hueso había estado hirviendo a fuego lento durante casi 2 meses. Tomé el hueso y lo sostuve sobre la olla. Luego tomé una vara de sauce y empecé a golpear suavemente, de manera constante, de arriba a abajo. Un golpe, 10, 100, 1000. Mi brazo se entumeció. Seguí adelante. Entonces, un chapoteo fuerte. Toda la masa de tuétano se deslizó fuera del hueso y cayó en la olla. Seguí golpeando hasta que no cayó nada más. Luego me desplomé en el suelo, frotando mi brazo tembloroso. 2 meses de cocción, y el hueso seguía frío al tacto. Las bestias mágicas de sexto rango eran algo completamente distinto. Me tumbé de espaldas y esperé la medianoche. Sin reloj, sin forma de saber la hora, pero sabía que la inteligencia siempre se actualizaba al dar las 12. Cuando llegó, 3 cosas. Primero, la sangre de esencia de dragón marino se había disuelto por completo. El tuétano había alcanzado su estado perfecto. Bébelo ahora, sigue el método de condensación y formaría una semilla de aura de batalla de atributo agua. Caballero de hierro negro. Segundo, el sauce junto al arroyo moriría completamente hoy al mediodía. Pero al morir, su duramen, transformado por el jade cálido subterráneo y otras fuerzas, se convertiría en un material espiritual de primer rango. Estaría en la unión entre el tronco y el suelo. Tratar con cuidado. En tercer lugar, si infundiera mi propia aura de batalla en un mechón de cabello durante 1 hora al día, durante 3 días seguidos, el cabello se convertiría en un material espiritual que portaría la impronta de mi alma, perfecto para fortalecer el vínculo entre un arma del alma y su amo. Tomé la maceta de barro y la coloqué sobre mi estera de paja. El caldo del interior era espeso y blanco como la leche, irradiando una energía que podía sentir a través de la arcilla. Tomé una cucharada y la tragué. Fresco. Se derritió en el instante en que tocó mi lengua y se deslizó por mi garganta. Entonces, una oleada de energía fría estalló desde mi estómago. Cerré los ojos y lo guié por los caminos descritos en el método de condensación, canalizando todo hacia mi dantian. Se formó un vórtice azul en mi interior. Comenzó a absorber toda la energía dispersa por mi cuerpo, atrayéndola hacia la base de la espiral. Tomé otra cucharada. El vórtice giraba más rápido y con más fuerza. Una luz azul comenzó a emanar desde la parte superior, fluyendo a través de mis meridianos y penetrando en cada centímetro de músculo y hueso. Me temblaban los músculos. Sentí un hormigueo en los huesos. Mis venas se dilataron. La luz dio vueltas y volvió a entrar en el vórtice. La espiral se estremeció una vez, luego se estabilizó, girando suave y constantemente, absorbiendo energía sin cesar y liberando luz azul en un ciclo interminable. Miré hacia mi interior, a ese vórtice resplandeciente que conectaba todo dentro de mí, y una alegría surgió desde un lugar más profundo que el pensamiento. Era la alegría de cruzar un umbral, de convertirme en algo más de lo que era. Apreté el puño. Caballero de hierro negro. Ahora era extraordinario. Inmediatamente empecé con el cabello. Sentado con las piernas cruzadas, guié un hilo de aura de batalla azul hacia un solo mechón detrás de mi oreja. El cabello se calentó, absorbiendo la energía, volviéndose tenuemente azul y más duro que el alambre de acero. Intenté alimentar un segundo mechón al mismo tiempo, pero no pude mantener ambos. El flujo de aura titubeó, así que me concentré en uno a la vez. Las horas desaparecieron. Perdí toda noción del tiempo hasta que un sonido agudo de crujido rompió mi concentración. La luz del sol se filtraba por las rendijas de las paredes de la cabaña. Ya era mediodía. Salí y miré hacia el arroyo. El sauce estaba muerto, la corteza rajada, las ramas